Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos, la salvación te lleva a vivir una vida justa y santa. Ese es el resultado de una verdadera salvación, la vida justa y la vida santa. Porque cuando Dios salva a alguien sucede un milagro. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios salva a una persona, la regenera, la transforma, la cambia, de tal manera que Dios viene a vivir en la persona y es participante de la naturaleza divina. Cristo vive en la persona y la persona es impulsada a vivir una vida justa, una vida santa. Dios pone el querer como el hacer, de tal manera que la persona verdaderamente salvada va a ser llevada por medio del Espíritu Santo, de la obra de Cristo, a vivir esa vida justa, esa vida santa. Si esto no sucede, simplemente la persona no ha sido salva. La persona sigue siendo esclava del pecado y la maldad. Aunque quizás tenga conocimiento de la Escritura, puede ser convencida la persona, pero no significa que ha sido convertida o salvada por medio de Jesucristo. Por eso Pablo dice que la salvación es un regalo de Dios por gracia, es algo inmerecido. Efesios 2:8-9. De tal manera que el verdadero cristiano no va a vivir en el pecado y en la maldad. Por eso Pablo dijo, de ninguna manera viviremos en el pecado y en la maldad, porque ya hemos renunciado y ahora Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe de aquel que nos amó. El resultado de la salvación es vivir y practicar una vida justa y santa. El verdadero creyente nacido de nuevo busca las cosas de Dios. Quiere ser semejante a Jesús, quiere ser obediente, quiere ser justo, quiere ser santo. Él busca conocer la verdad, la palabra de Dios, ser instruido por medio de ella para vivir esa vida que a Dios le agrada. Todo esto es el resultado de la salvación, de la gracia. La persona que ha sido salvada por Jesucristo ya no practica el pecado, no vive en él, no se deleita, no corre hacia el pecado, no corre hacia la maldad. Él aborrece el pecado que antes practicaba, porque ahora Dios vive en él y ha sido liberado del yugo de la esclavitud del pecado. No significa perfección, que no vaya a cometer pecado. Seguiremos cometiendo pecado, pero ya no viviremos ni seremos controlados por él. El verdadero cristiano, cuando llega en alguna ocasión a pecar, él se arrepiente, él sigue adelante, porque la gracia lo sostiene y lo lleva a arrepentirse, a restablecer la comunión con Dios y a seguir viviendo esa vida justa y santa. Si la persona dice que es salva, pero vive en pecado, practica la maldad, tiene el deseo de regresar al mundo, a la vida pasada de pecado, realmente no ha habido una nueva vida en la persona, no ha habido una verdadera salvación. Solamente conoce. Por eso muchos viven engañados, creyendo que son salvos y no lo son, simplemente porque hicieron la oración del pecador arrepentido y levantaron la mano para aceptar a Cristo. Sin embargo, no ha habido una regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Ellos por sí mismos luchan contra el pecado. Ellos por sí mismos tratan de portarse bien, lo cual es bueno. Pero cuando Dios vive en ti, cuando Dios te salva, Él te impulsa a vivir la vida justa, santa, en su gracia, amor
y misericordia. En el verdadero salvado se ve su perseverancia, su firmeza. Él cuida su vida, Él se esfuerza, porque todo esto es el resultado de la gracia viviendo en Él. Él no atribuye la vida justa y santa que vive a su propio esfuerzo. Él está consciente y sabe que es la gracia operando en Él que lo lleva a vivir una vida justa, santa. Así es que toda su firmeza, perseverancia, guardar su testimonio, todo esto simplemente es el resultado de la gracia de Dios viviendo en Él. Él no confía en su esfuerzo, en lo que hace. Él no cree que está sosteniendo su salvación. Él no cree que está cuidando su salvación. Él cree que la gracia lo guarda, lo sostiene y lo cuida. Y que la misma gracia lo lleva a perseverar, a vivir una vida firme de fe, de confianza, en justicia y en santidad. Es el resultado de la gracia. Muchos creyentes no entienden esto y ellos, en vez de confiar en la gracia, atribuyen la obra de la gracia para ellos mismos. Y ellos dicen: yo conservo y cuido mi salvación, por eso persevero, por eso vivo una vida justa y santa, por eso me cuido, porque puedo perder mi salvación. De alguna manera creen que la salvación también depende de ellos y que la obra de Cristo no fue completa, no fue perfecta. Así es que ellos dejan de mirar a la gracia hacia la cruz y confían en sí mismos, en su esfuerzo, en sus obras. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que hace el verdadero creyente salvado por la gracia es el resultado de la misma gracia viviendo en ellos. La gracia te impulsa a vivir una vida justa, santa, obediente, perseverante, una vida que se guarda. En la gracia no eres tú. Así es que no atribuyas salvación a tus obras. Aquel que no conoce esta verdad o que no es salvo, ellos confían de alguna manera en sí mismo, en sus obras, en su perseverancia, en su esfuerzo, y creen que la salvación de alguna forma depende de ellos y que hay riesgo de que se puedan perder. Pero la Biblia dice que nadie va a condenar ni acusar a los escogidos de Dios. Romanos capítulo 8. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Jesús dijo: nadie los va a arrebatar de mi mano, y no perecerán jamás, no serán condenados. Pablo dice: no hay ninguna condenación. Querido amigo, la gracia te impulsa a vivir una vida justa, santa, obediente, perseverante y firme. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín.